¿cómo están? Y nos fuimos la semana pasada con un tema que yo dije lo tomemos con dos puntuaciones. Por un lado, la subjetividad, donde podíamos reconocer lo que nosotros recibimos como urgencia subjetiva. Es decir, se trata de una presentación del sufrimiento en donde lo que se presenta es una angustia desbordante, significada como desesperación generalmente, que tiene una particularidad: se rompe el lazo con el otro, la comunicación, el lazo social con el semejante, y también con el propio cuerpo. De hecho, generalmente el cuerpo está afectado porque o tiene una arritmia o hay alguna presentación en la piel que llama la atención, o hay hipertensión. La lista es bastante larga de los sufrimientos. La semana pasada estuvimos aquí con dos cardiólogos que pudieron detectar exactamente lo mismo en la parte cardiológica y coincidieron en este tipo de presentación del sufrimiento. Y hablamos de urgencia porque el tiempo de esa angustia carece de las coordenadas simbólicas de espacio-tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad se siente como si ese tiempo no pasara, como si fuera ahí para siempre, y esto complica porque digamos que deja abierta la puerta para que alguien que está desesperado haga cualquier cosa. Esto del lado de la subjetividad, que es lo que yo puedo detectar con una cierta claridad, pero también con mucha preocupación en la clínica. Y la otra puntuación, que es la que a mí me parece muy interesante abrir en esta conversación, que siempre deja más dudas que respuestas o tal vez preguntas, son los males de la época en donde han cambiado las cuestiones y se presentan situaciones a las que vulgarmente uno puede decir son traumáticas, que no es lo mismo que el trauma, son traumáticas, y los medios a veces se encargan de darle prensa porque, bueno, esto tiene una cierta convocatoria, lo que a mí no me parece que hay que documentar la verdad, pero no hacer solamente mostrar esta verdad de lo traumático, de lo que es catastrófico, dramático, entre otras cuestiones de la época, para lo cual en la conversación yo he invitado para este programa precisamente los dos lados. La época, el doctor Ricardo Gómez Díez, que viene haciendo unas presentaciones de libros muy interesantes, 30 años de democracia, el desafío de construir calidad institucional, que ya fue presentado y tiene una conexión muy interesante precisamente con la versión institucional, a donde de lo que se trata son de las normas, de las reglas, lo que debería uno poder calcular en la vida. Y el padre doctor Raúl Méndez, a quien ya no necesito presentar porque todo el mundo conoce. Bien, nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos. Y bien, con nuestros invitados, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Estela? Pero muchas gracias por venir y por ese gracias a usted por la invitación. Hermoso regalo, 30 años de democracia. Y padre, ¿usted cómo le va? Pero muy bien. Lo escucho en la misa a las 12 a veces. Yo decía que ustedes podían hacer un abordaje, así que los dejo con este tema a ver cómo lo han pensado. A ver, el padre es un médico de almas, así que... Así bueno, es. vamos directo entonces al núcleo de la cosa. Estela nos comentaba antes de salir al aire lo que han dicho los cardiólogos, ¿no? Y comentábamos también algo de lo que aparece en la clínica psicológica.
A mí me suena todo esto a un diagnóstico que está hecho desde el siglo IV, que es formidable, que es el de San Agustín. San Agustín dice, entre otras cosas maravillosas, lo siguiente. Hablándole a Dios, le dice: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. La repito y la conversamos un poco. Dice San Agustín: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. Sí, ahí San Agustín plantea que nosotros estamos hechos por Dios para tener una relación con Él. Es decir, hay un tú, hay alguien con quien necesitamos relacionarnos, que es el único que llena la capacidad de absoluta que tiene el corazón humano. O sea, el núcleo más profundo del corazón humano tiene esa capacidad de absoluto que solo se satisface en Dios. Y dice San Agustín, la persona que no llega a abrir ese diálogo, ese encuentro con el absoluto, tiene el corazón a los tumbos, va de un lado para el otro. Eso es la angustia, eso es la búsqueda, la absolutización de cosas que no tienen ese carácter de absoluto. El padre Requena, a quien los salteños hemos conocido y estimado mucho, decía que se da la relativización del absoluto y la absolutización de lo relativo. O sea, se le da carácter absoluto, se busca la felicidad en cosas que no lo pueden dar y que entonces provocan desilusiones, provocan desengaños, provocan sensaciones de pérdida que no se las sabe identificar ni siquiera a veces. Hay un vacío, hay un psicólogo importante, Víctor Frank, ¿no?, que habla también de cómo hay algunos tipos de neurosis, hay malestares del alma que se deben precisamente a eso, a no encontrar el sentido de la vida en donde está, en el absoluto. Entonces, San Agustín, ¿qué dice? Que si nosotros abrimos nuestra alma al absoluto, ahí podemos empezar a acomodar las cosas. El padre Requena diría, a reconocerle el valor relativo que cada cosa tiene, pero está como los gajos en el tronco que la sostiene, y de lo contrario andamos perdidos. Yo creo que esa es tal vez la raíz más profunda de los males de nuestra época, ¿no? Interesante volver a San Agustín. Yo pensaba en esto cuando hace alusión al vacío. Inmediatamente se me presentó ese empuje que a veces uno ve desenfrenado a tener como una manera de resolver el problema del vacío. Y ahí sí me pareció muy linda la presentación que tiene el libro del doctor Gómez Díez y una frase de Francisco, precisamente cuando visita Río de Janeiro. Los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, tienen que salir a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enseñen. Realmente esta cuestión de poder llenar el vacío con otro tipo de cuestiones y otra importante puntuación que seguramente Ricardo pueda traer a este programa es la conexión con la ley. Que tal vez... Por supuesto, te hago una reflexión sobre esas palabras que a mí me gustaron mucho del Papa Francisco, porque Francisco lo que está haciendo referencia ahí es a la necesidad del diálogo intergeneracional. Es decir, el diálogo de aquellos que han vivido una parte importante de su vida, que tienen experiencia, que tienen vivencias, y que tienen el deber de transmitirla a las nuevas generaciones. Entonces, ese diálogo intergeneracional tiene que ser un diálogo muy valioso y muy rico, porque está por un lado la experiencia y por el otro lado
lo que esas generaciones nuevas también transmiten, y nosotros desde otra perspectiva tenemos también que comprender. Así con el esfuerzo de todos ayudar a encontrar los mejores caminos. Porque este tema de la angustia, la verdad que todos en la vida tenemos algunos momentos de angustia. A uno lo angustia la enfermedad de un hijo, lo angustia alguna situación de familia que se pueda presentar. Y bueno, el secreto del equilibrio de cada uno está en manejar ese tipo de situaciones. Y bueno, desde luego, cuando alguien tiene convicciones, tiene valores y le ve un sentido trascendente a la vida, como bien ha dicho acá el padre, se encuentra ese equilibrio de una manera más fácil. Pero acá yo creo que hay que razonar sobre algo también, que a veces las angustias que vienen generadas por situaciones externas a uno mismo, situaciones externas a la familia y a los seres más queridos que a uno lo pueden rodear a lo largo de la vida. Y uno ve, por ejemplo, yo me pregunto, en el caso de nuestro país, ¿es razonable que cada 10, 12 años tengamos una crisis económica de magnitud cuando no hay ningún elemento objetivo externo a nuestros propios comportamientos y a nuestros propios hechos que la haga inevitable? Es decir, son crisis por nuestros propios errores, por la impericia en la conducción de los asuntos públicos, o tal vez por el desinterés también que le pongan algunos que pueden influir en el rumbo de la nación, de la provincia, de la sociedad donde se vive. En un momento, por ejemplo, de vuelta nos encaminamos a una crisis económica y es un momento de angustia, de desazón de muchas familias que no le alcanza el salario, de jubilados que no le alcanza la jubilación, porque, claro, tenemos una inflación del 40%, licúa cualquier ingreso. Y eso es un costo que se paga con dolor, y lo pagan con dolor quienes menos tienen, porque quienes tienen una cierta posición económica, bueno, regularán un poco sus gastos, pero quienes viven más al límite lo pagan con dolor, lo pagan con dolor en su cuerpo, con sacrificio. Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema que merece reflexión y análisis, porque, bueno, vos lo señalaste recién, porque rompemos reglas, ¿no? Yo le he dado mucha importancia a las reglas en la vida social, que son en definitiva las instituciones, en el sentido con que está usada la palabra en ese trabajo, las instituciones como las reglas que regulan nuestra convivencia, organizan el Estado y tienen que orientar las conductas hacia la cooperación entre todos para que exista progreso en la sociedad. Y por ejemplo, bueno, violar reglas macroeconómicas es algo que se puede hacer, pero tiene costo. Y tiene costo, no, lamentablemente no para los que decidieron violar esas reglas, sino tiene costo para todos, y sobre todo para los más humildes. Es decir, la Argentina, por ejemplo, en su historia, está claro que cuando el Estado se desborda en sus gastos y genera déficit fiscal, y ese déficit fiscal se paga con emisión monetaria, terminamos en un desenfreno inflacionario y terminamos en una crisis. Entonces, parece como que un poco no aprendemos de toda esta secuencia, ¿no? Yo decía, en relación, claro, la angustia existió siempre, forma parte de nuestra condición humana, pero hay situaciones como esto que está planteando el doctor Gómez Díez, que podría ser de alguna manera mejor, más calculable y no desbordante, como la anomia de un país en donde
realmente resulta difícil hasta educar cuando uno tiene que presentar al vicepresidente, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, me acuerdo una maestra en Cobos me planteó, trabajando en el departamento de Güemes, cómo hago para reducir la violencia cuando en realidad estamos impregnados por ellas y hay malos ejemplos. Y yo en ese momento me puse en la encrucijada y le dije, genere un espacio dentro de su escuela en donde haya un bien y un mal diferente y dele premios al niño que pueda no ser violento o ser más limpio, etcétera, pero volver a generar espacios a donde existan nuevamente ideales y a donde se pueda constituir la raza humana. Eso es lo que a mí me preocupa, que la atmósfera a donde cae ya el niño está cruzada por esta situación de falta de conexión con las leyes que deberían garantizar la vida misma. Sí, yo iba siguiendo lo que decía Ricardo, que lo comparto. Yo distinguiría, ¿no? A ver, cuando yo citaba a San Agustín, me refería a lo que es propiamente angustia, ¿no? Porque la angustia es una situación en la que la persona no percibe ninguna salida, es decir, cuando cree que está todo perdido, entonces no toma en cuenta la apertura al absoluto. Lo que señalaba Ricardo, estas crisis recurrentes de la Argentina, a mí me hacen pensar, y yo dije, y lo he repetido y lo repito con fastidio para muchos, que cuando pasa mucho tiempo sin poder salir de las crisis, en realidad más que una crisis es una decadencia, ¿no? Porque cuando una persona tiene una crisis, una familia, un pueblo, y tiene los recursos en sí mismo para salir, bueno, es una crisis, es un punto en donde se cae lo que tenía armado, pero puede reconstruir. Cuando no logra reconstruir, realmente está en decadencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Y es que hay una tendencia cultural muy irresponsable que le gusta engañarse cada 10 años con planes que son dibujos, que son irrealistas. Los que ya tenemos varias décadas y tenemos conciencia social de varias generaciones, bueno, hemos visto cuántos ensayos que si uno los razona en cuanto empiezan y en cuanto gozan del entusiasmo y de la tendencia generalizada, uno se da cuenta que era algo muy endeble. Pero sin embargo, va la tendencia y todos acompañan y siempre surge el que ahora todos juntos vamos por acá y es claro que vamos mal. Y cada 10 años más o menos explota y vuelve a empezar. Es como pasa a veces en alguna familia, ¿no? Donde hay alguna persona que es un pródigo, es decir, alguien que es dispendioso, que qué sé yo, que se enreda con la tarjeta de crédito, hace gastos, vende, se mete en compromisos, va a la ruina. Bueno, se lo ayuda a salir y promete y vuelve a caer en lo mismo. Yo creo que en la Argentina, para que los que ya estamos dando vuelta a la vida podamos mirar con esperanza, porque por de pronto hay recursos naturales, hay recursos humanos, ha habido momentos en que ha sido más claro el rumbo, pero hace falta un impulso que rompa con todo esto, que recupere sentido institucional, sentido de norma, sentido de decencia, sentido de una educación que realmente ayude a superarse, que no sea formar en la transgresión, que no sea facilista. Bueno, por ahora no lo veo, pero es necesario un clic, un giro para que salgamos de esto. Bueno, yo creo que acá vos has tocado un tema que es central, es decir, yo también he reflexionado mucho acerca de que si no estamos en un proceso de decadencia de la clase dirigente argentina también, en claro, orden a marcar rumbo. Pero vos sabés que nadie es dirigente sin dirigirlo, si no hay un cierto consenso, porque acá ningún régimen político, ningún gobierno
ha sido tal sin un respaldo mayoritario de la sociedad. Aún los peores regímenes han tenido un respaldo mayoritario, que después todos dicen, yo no lo he votado, yo no lo he apoyado, eso sabemos que es así, pero el tema es cultural, no es solo de la dirigencia, porque la dirigencia refleja... Bueno, es un problema cultural y es un problema también de anomia de la sociedad. Bueno, eso es cultural, o sea, cultural no en el sentido de libros, sino claro, de manera de pensar y de vivir la sociedad. Claro. Incluso yo te diría, hasta desde el punto de vista del derecho, de falta de cultura constitucional, totalmente, porque ni siquiera se respeta las reglas de la Constitución. Pero la mayor parte piensa que las normas son una invitación, no son una obligación. Claro. Bueno, ese es un punto clave en relación a las enfermedades. O sea, ustedes, es interesante cómo uno puede abordar esto desde distintos lugares, ¿sí? Esta falta de relación con la ley y esta falta de poder detenerse ante la autodestrucción tiene que ver con esta cultura en donde me asombra la frescura con la que lo presenta aquí el padre Méndez. Es como si no te perteneciera esa norma, como si no estuvieras incluido en ella, por lo tanto no tenés derechos a. Y yo le comentaba a Ricardo que precisamente me hizo acordar a ese síndrome de Estocolmo, en donde alguien soporta lo peor con tal de sobrevivir. Y digo, ¿por qué los argentinos no reaccionan? ¿Qué es lo que nos pasa a los ciudadanos? Porque está bien la descripción. No, tal vez porque no se termine comprendiendo de que el cumplimiento de esas reglas, la existencia, digamos, de calidad institucional, de calidad democrática en una sociedad, es una condición sine qua non para que exista progreso. No puede haber progreso si no tenemos respeto a las reglas de convivencia que hemos fijado, porque entonces no hay certidumbre alguna en la vida social. Yo te pongo un ejemplo concreto. ¿Alguien puede ahorrar hoy en la Argentina? Podemos ahorrar pesos, digamos, el que puede todavía ahorrar algún peso de su ingreso, ¿qué hace? No se puede ahorrar en la Argentina, porque ese peso inmediatamente se desvaloriza. Entonces, esto es una... Tampoco se puede proyectar, porque hay otros países que ahorran para que los hijos estudien. Tampoco puedes tomar un crédito, porque como tenemos una inflación de aquella, hoy ir a tomar un crédito es más o menos suicida. Hay un verbo que existe en la Argentina con esta acepción, que no la tiene en otras partes, que es el verbo zafar. Sí. Todo, o sea, lo que decimos, y cada vez, yo esto lo vivo, pero muy joven, en las instituciones en donde he ido actuando, que cada vez que uno plantea, bueno, nos ajustemos a las reglas, esto que se está haciendo no está de acuerdo a las reglas, siempre dice, no, pero vamos despacio, zafamos, ahora vamos zafando, ¿no es cierto? Y que vamos despacio, ya hay que ir de a poco, y se me va terminando la vida y nunca veo que empecemos a meternos dentro de los cauces, ¿no? Claro. Bueno, se nos terminó el tiempo de la primera parte y nos vamos con realmente... Zafamos esta primera parte. Esta salió más o menos, zafamos, vamos. Solo el padre Méndez puede hacer de algo tan catastrófico un chiste. No, es trágico, es trágico. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos.